El Señor nos bendiga, amados. Estamos hoy en esta cita con nuestro Dios. Queremos bendecir su nombre y pedirle al Señor nos acompañe este día, esta tarde que estamos con Él, en la cual vamos a reflexionar un poco sobre las Escrituras, sobre su palabra. Estamos felices de poder encontrarnos y de poder enfrentar en este momento la Escritura, conocerla mejor, mirar qué nos dice el Señor a través de ella para nuestras vidas, para nuestro caminar diario. Pidámosle al Señor que nos bendiga en esta noche. Padre, gracias. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias porque sabemos que tú nos estás mirando desde los cielos. Tú nos miras, nos estás oyendo. Tú sabes, en este momento, conoces, Señor, nuestra realidad. Conoces que somos carne, que te necesitamos, que esperamos en ti, que confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios y nosotros, ovejas de tu prado, somos ovejas de tu rebaño. Y aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor. Queremos escucharte. Tu Espíritu Santo nos aliente y nos dé fortaleza, nos avive el corazón, el alma. Prenda un fuego en nuestras vidas para agradarte, para alabar tu nombre, para exaltarte, Señor. Padre, gracias. Tu Espíritu nos ayude en estos momentos que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias, Padre, por tu bendición y por tu palabra. Amén. El tema que tenemos en este momento es el poder de las Escrituras. Y vamos a ver qué dicen las Escrituras, qué dice el Señor sobre esa revelación tan hermosa que nos dio en la Biblia, en la palabra de Dios. De manera que el poder de las Escrituras es el tema de hoy. Y vamos a enfrentarlo primeramente con el Salmo 119, 1, 2. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muchos que hemos sido bendecidos con la lectura y estudio de las Escrituras de nuestro Dios, porque Dios las escribió para nosotros, podemos dar testimonio de las grandes obras que ha hecho en cada uno de nosotros. Sería interesante que nos examinásemos y recordáramos algunos ejemplos de esa obra y tendríamos muchas razones para arrodillarnos ante el Señor y darle gracias. Pueden ser operaciones de limpieza y purificación, de liberación de vicios o demonios, de sanidad de miedos y rencores, o sea, la pacificación de nuestras almas, la protección que nos da todos los días y a cada momento, la provisión que tenemos todo el tiempo, la vivienda, la morada en que nosotros descansamos, dormimos, vivimos, donde nos cobija la familia,
el aliento familiar, la fortaleza que da la unidad del hogar, la esposa, los hijos, todos en el juego familiar, en un fuego, en un amor, todos reunidos delante del Señor. Todo eso son bendiciones del Señor. En los primeros versículos del Salmo 119, vemos que la verdadera felicidad, el Señor dice, bienaventurados. Esa verdadera felicidad se consigue solo con la comunión con Dios y la obediencia a su palabra, a las escrituras que nos regaló, que nos dio, para que nos guiáramos por ellas. La palabra de Dios nos advierte, nos enseña, nos corrige cuando nos equivocamos, nos exhorta, nos dice, ese no es el camino, y nos ayuda a apartarnos de la maldad del mundo y nos da fuerza y argumentos también a nuestra mente para luchar contra el pecado que nos asedia y contra la seducción que ejerce el mal que hay en el mundo en este momento. Todo eso es una labor de la Escritura. La Escritura nos da consejo y dirección. ¿A quiénes? A los que escudriñamos la palabra de Dios, los que meditamos en ella, pensamos y la aplicamos a nuestras vidas. De manera que son un apoyo poderoso en ocasiones de duda, de incredulidad, de prueba o en medio de la seducción de las corrientes del mundo. Que hay en este momento muchas corrientes que tratan de seducir al cristiano para que deje la palabra de Dios, para que busque acomodos y se atenga más bien a lo que dicen los consejos y las recomendaciones que tienen, falsas, sí, falsas, peligrosas. En el versículo 5 dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es luz, ilumina las tinieblas, nos aclara cosas que preguntamos. Si vamos a las Escrituras, ella nos alumbra. Es como una linterna que se prende y nos guía en medio de la oscuridad de la tierra. Porque estamos viviendo momentos muy difíciles de oscuridad, de grandes tinieblas por el pecado, por la corrupción de la tierra. ¿Cuáles son entonces los consejos del apóstol? La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 14 y 15, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, las cuales, o sea, las Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces es necesario persistir. Timoteo está recibiendo advertencias y consejos de su maestro, Pablo. Primeramente quiero llamar la atención sobre aprender a escuchar la sabiduría de los mayores. La Biblia aconseja a los jóvenes honrar y escuchar a los ancianos por la sabiduría y la experiencia que poseen, y a estos que sean ejemplos de humildad y servicio, y
Todos deben someterse unos a otros con respeto, como se enfatiza en Proverbios 20:29. Proverbios 20:29 entonces dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, la juventud tiene fuerza, aliento, vida, mucha vida, y la honra de los ancianos, sus canas. Porque esas canas no se dan en la juventud, se dan después de haber vivido y aprendido. Por eso es necesario que los jóvenes atiendan a la sabiduría de los mayores. El mundo vive un caos de autoridad por causa de las filosofías que aprende y que le enseñan corrientes de pensamiento. ¿Y qué le enseñan? Asuntos como la grandeza del hombre, el famoso humanismo. Claro, esta corriente filosófica le enseña cosas como la autoliberación y la total independencia de normas y valores. El hombre entonces se ha convertido para estas corrientes en algo muy grande. Es su Dios y él puede hacer lo que quiera, como los dioses que se inventaron los pueblos hacen lo que quieren y aprendieron de los que los crearon, los hombres que les dieron vida a esos dioses supuestamente, y que a los titanes estos les han dado todo el poder para que cometan toda clase de injusticia y barbaridad que se les ocurra. La independencia de normas y valores morales en este momento, que no crean en reglas, que no quieran seguir ninguna norma, entre muchas otras cosas que enseñan, que son contrarios a la ortodoxia, a la ley, a la tradición aprendida de nuestros ancestros sobre las reglas y valores que rigen una sociedad, porque la sociedad tiene normas. Es necesario que los miembros de la sociedad se rijan por unas normas para poder vivir en paz, que se respeten unos a otros y no estén en continuas batallas y peleas, peleándose por cualquier cosa. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener la paz y la armonía entre los pueblos. Para eso es la escritura de nuestro Dios, la revelación de la palabra de Dios. Cuando Él la reveló, los que son guiados y regidos por un Dios creador del universo, creador de orden, creador de paz, que hizo al hombre y le dio propósitos eternos. Aunque el hombre se rebeló y pecó. En esta época, todo ese depósito de verdades es despreciado y reemplazado por directrices humanas tan cambiantes y depravadas como el mismo hombre. Y esto no es solo de este tiempo. Como lo hemos visto y estudiado en los primeros versículos de la escritura, de la epístola de Pablo, del siglo I de esa era. Digamos que el mundo se ha convertido en un gran restaurante de filosofías y creencias que ofrece a los habitantes del planeta dos menús principales. El primero es el del remanente de los hijos de Dios que conservan las doctrinas de la revelación divina y perseveran hasta el fin. Ese es uno. El otro es el conjunto de enseñanzas y doctrinas contrarias a la revelación y que se refieren a las corrientes del humanismo, al individualismo, al teísmo y demás postulados de la independencia, al ateísmo.
y los demás postulados de la independencia total del hombre de todo orden divino o religioso. Entonces, se especializan en negar la existencia de un Dios creador, creador de todas las cosas y creador de orden, y creador de valores, creador de la ley, creador de las normas. Para comenzar el versículo, Pablo usa la conjunción pero, que une todo el discurso anterior a las recomendaciones del apóstol. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Este pero lo usa porque antes muestra un montón de cosas contrarias, cosas que no hay que hacer, cosas que no hay que seguir, cosas que no son de acuerdo a la ortodoxia, de acuerdo a la ley correcta, de acuerdo a la verdad. Porque una sola es la verdad, aunque en este momento la verdad es relativa, según lo que enseñan el mundo. No hay verdad absoluta, es lo que enseñan. La Biblia dice que hay una sola verdad. Jesús, cuando estuvo predicando, cuando vino a Judea y Galilea, a la tierra, hace 2000 años, Él dio una revelación. Él traía la revelación. Él era la revelación. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. El yo soy es Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero, repasemos un poco y veamos a qué se refiere este pero entonces. Estudiemos cómo eran los habitantes en la época del primer siglo. Esta parece la radiografía de la conducta de los hombres de este siglo. Esta parece. ¿Cuál es la radiografía? Se irrespeta y se desobedece a los padres. Se les abandona. Se procura la posesión de bienes y placeres terrenales a toda costa. No hay en este momento pelea en el mundo por territorios. El hombre tiene territorios y quiere más territorios. Quiere los territorios de los otros. No respeta, no quiere respetar. Se viola y se mata a los niños sin ninguna piedad. Los animalitos tienen vida, hay que cuidarlos y respetarlos. Al humano, al hombre, al niño, al pequeño, al que está en el vientre, que tiene vida, porque ya Dios le dio la vida, a ese niño hay que cuidarlo, no matarlo. Hay que procurar que nazca. No hay que matarlo. La Biblia no permite que se extermine, que se haga eso. Menos con un inocente que no puede defenderse. Se calumnia y se roba en este momento. Se hurta. Se atraca. Se traiciona y se calumnia y se procura la eliminación del enemigo por causa de ideología o pensamiento social o político. Muchos hablan de Dios y hasta toman el nombre de Jesús para secundar sus planes y proyectos corruptos, aparentando piedad, aparentan justicia, ser muy justos, amar a los demás. Y hay gente que habla de Jesús, pero no tienen a Jesús. Hablan de ideas de Jesús y tergiversan y cambian y a sus intereses
las transforman, las ideas de Jesús, pero aprovechándose de las ideas de Jesús para sus propios fines. Eso es incorrecto. Eso no se debe hacer. La frase tienen apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero niegan la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5 describe a personas que aparentan ser religiosas, buenas, piadosas, pero en realidad rechazan o no viven según el verdadero poder transformador de su fe o religión. Esta descripción advierte a los creyentes que eviten a tales individuos, porque a pesar de su fachada, es una fachada de santidad que tienen, es una fachada de justicia, de que son muy buenos, su conducta niega la verdadera esencia de lo que profesan y hablan, actuando con hipocresía y buscando su propio beneficio y ventaja. Cuando el Señor creador de los cielos y la tierra entregó sus mandatos y preceptos a Moisés en el Sinaí, le ordenó primeramente amar y honrar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda la mente. Y el segundo mandamiento fue amar a su prójimo. Ama a tu prójimo como a ti. Nunca le indicó que debía amarse a sí mismo. No. Dios sabía la práctica de autovaloración e idolatría que haría el hombre de su propia persona, de su propia valía, de su propio valor o autovaloración, aún en detrimento del amor a su Dios. Por otra parte, vendría la aparición de los falsos maestros que traerían palabras de engaño y mentira para seducir a las mentes débiles en las incipientes comunidades eclesiales. Timoteo tenía que saber acerca de estos peligros que iba a afrontar. Por eso el apóstol le dice, versículo 14, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. El término griego que se usa para la palabra española persistir es meno, verbo griego que significa mantenerse firme y resistir activamente la adversidad, no desmayar ante la presión, con resistencia activa, perseverar, morar, vivir y perdurar. Eso significa persistir en griego. Timoteo debía permanecer firme en la doctrina que había aprendido de su maestro acerca de las verdades fundamentales de la fe cristiana, que el Espíritu Santo había sembrado ya en su corazón y había persuadido su mente para servir a Dios, porque la obra es de Dios, no es del hombre. El hombre habla, pero Dios hace la obra. Cuando Dios le dice al hombre que hable, el hombre debe hablar. Pero la obra es de Dios, siempre será de Él y la gloria. Versículo 14b dice, sabiendo de quién has aprendido. Aquí es necesario que entendamos el papel del Espíritu Santo en la misión evangélica. Quien enseña al hombre, el maestro es el Espíritu Santo. Él es el que guía hoy la iglesia. De manera que el gran capitán en este momento, que está guiando nuestros corazones, nuestras vidas, que está transformándonos, es el Espíritu Santo de Dios. Y a Él sea gloria y alabanza por los siglos de los siglos, trabajando en unidad con el Padre y con Jesucristo, el Hijo, el Mesías. En el libro de Juan 3, 22 a 30 dice esto. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado.
Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, decía Juan Bautista a sus discípulos. Es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, que Jesús aumente su popularidad, que Jesús aumente el conocimiento de los demás, que alguien, que muchos lo conozcan su vida, su palabra, sus fines, su misión, a qué vino y para qué. Para que sea salvo por eso. Pero que yo, bajo Juan Bautista, yo mengué. Yo, Juan Bautista, debo menguar para que Él crezca. Por eso entonces había discusión entre los judíos. Jesús lo aclara aquí, Juan 6:41. Dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Yo conozco. Nosotros conocemos el papá y la mamá de este Señor. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, primero oye al Padre, y aprendió de él, oyó al Padre, aprendió del Padre, entonces él viene a mí. Todo lo que sabemos, que hemos recibido, que hemos aprendido, no lo sabríamos si no hubiera habido una obra poderosa del Padre en nosotros. ¡Qué maravilla! Cuando aceptamos a Jesús fue porque el Padre nos habló a nuestro espíritu. Ya nos habló. Por eso dijo la Escritura: de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, el que cree ahora en Jesús, oyó al Padre, recibió la palabra del Padre, ahora va a creer en Jesús. Ese que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es muy glorioso, muy glorioso. Todo el que oye al Padre, Dios hace la obra en él. Entonces cree en el Hijo, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué maravilla! Le damos gracias y honra a nuestro Dios. Dice aquí en el versículo 15: y que desde la niñez ha sabido las Escrituras,
Entonces le decía Pablo a Timoteo, tú de la niñez has sabido las Escrituras. Vamos a ver este segundo punto. Es muy importante enseñar a los hijos las verdades eternas y la voluntad de Dios desde los primeros años, de acuerdo con la Escritura que dice, Deuteronomio 11, 19 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes, ¿sí? En donde estés, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Allí escribirás estas palabras. Siempre, para siempre serán. Y le damos gracias al Señor por esta palabra, mis amados. Todas estas palabras estarán escritas en nosotros, en nuestros corazones. Esas fueron las palabras que escribió Jehová sobre la tierra, todo lo que la tierra debe saber. Y que nuestro Dios Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. ¡Qué maravilla! Estas palabras tienen que estar escritas en nuestros corazones. Deben ser la luz que nos ilumina para andar en el mundo. Eunice y Loida eran la madre y la abuela de Timoteo. Ellas fueron las tutoras y maestras de Timoteo y ahora líder de la iglesia de Éfeso. Él fue pastor de Éfeso. Qué gran herencia espiritual le dejaron a este varón las enseñanzas que le dieron desde niño estas mujeres valientes. Ellas le enseñaron al niño y al adolescente, le enseñaron de Dios, acerca de la existencia de Dios, acerca del amor de Dios, y le dieron promesas maravillosas. Ahora él tenía la misión de entregar esas mismas promesas a un pueblo, al pueblo de Éfeso. La promesa de Dios está en el libro de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si se instruye al muchacho, al joven, al niño, la palabra de Dios es el mejor tesoro que podemos dejar a nuestros hijos y nietos. No hay cosa mejor que dejarle la herencia eterna a nuestros hijos y nietos. No hay nada mejor. Muchos se preocupan no más que por dejarle las cosas de este mundo. Qué equivocados están, amados. ¿Y qué va a pasar cuando sean llamados a la vida eterna y no estén preparados y allá no tengan morada porque nunca procuraron tener morada en el cielo? Que no hay que comprarla. Cristo la compró ya. ¿Para quién? Para el que quiera. El que quiera recibirla, la puede recibir, pero la recibe a través de Jesús. No olvidemos este versículo de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué maravilla! No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que puede creer en él. A todo aquel que habiendo oído al Padre, escuchado al Padre, el Padre le habló, oyó al Padre y ahora
va a creer en Jesús, que es la puerta para entrar al reino de los cielos. Primero al judío, sí, porque era el pueblo elegido como depositario de las promesas de Dios. Así fue, el pueblo fue. Tú serás un pueblo especial, dijo el Señor al pueblo de Israel, después a los judíos, que vienen de Israel. Los judíos son israelitas. Y después a nosotros, que venimos, que no eran judíos, pero que hemos recibido la promesa porque fuimos injertados en el olivo verde. Le damos gracias a nuestro Dios en este momento, amado, porque ya es un solo pueblo, el pueblo judío, que acerca a Jesús, que reciba las promesas de Jesús que fueron dadas a Abraham y a su descendencia. Y después entramos por Jesús a ese pueblo, al pueblo elegido de Dios, el que recibió todas las promesas y el que recibe toda la herencia de Jesús. Le damos gracias a nuestro Dios en este momento por su palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es aliento a nuestras almas. Es la luz que nos ilumina. Es la palabra que corrige, que exhorta, que guía, que ilumina y que lleva a la vida eterna. Por eso, le damos gracias al Señor en este momento. Bendecimos a nuestro Dios. Padre, aquí estamos, Señor. Hemos recibido de ti la explicación de tu palabra, el consejo de Pablo a Timoteo. Debemos persistir en lo que hemos aprendido y lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en la fe en Jesús. Señor, debemos persistir, debemos velar hasta el fin, permanecer, perseverar activamente, amándote, buscándote, adorando tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en este momento y te damos gracias, Señor, por todas las personas que han escuchado este mensaje, para que Dios tome sus corazones, Padre, y ellos crean de verdad que son bienaventurados. Bienaventurado el que recibe esta palabra, el que la cree, porque Dios lo llamará a su presencia. Padre, muchas gracias por tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.